Bien, hermanos, continuando con esta serie del libro de Josué titulada El Dios que cumple sus promesas, vamos a avanzar con este relato que hemos empezado la semana pasada, el capítulo 6. La semana pasada nosotros veíamos cómo el rey y los moradores de Jericó, en vez de rendirse ante la presencia del Dios Todopoderoso que estaba fuera de las murallas, ellos optaron ¿en qué? En confiar en su poderío militar, ellos optaron en confiar en sus murallas y como leíamos, decía que ellos habían cerrado y bien cerrado las puertas de Jericó y nadie entraba y nadie salía del lugar. También leíamos que ellos tenían mucho miedo, pero aún con miedo decidieron defender su estilo de vida. Decidieron defender la estructura que ellos habían armado y después más adelante vamos a estar viendo qué tipo de religión, qué tipo de estructura de creencia y de vida tenían ellos. Pero ellos decidieron decir, no, esto va a ser destruido y lo vamos a defender. Entonces, aunque ellos tuvieran un estilo de vida extremadamente pecaminosa, ellos decidieron hacer frente a los israelitas. Pero también vimos que los israelitas no estaban solos. Tenían a un Dios extraordinario, todopoderoso, que los acompañaba, los guiaba y aún les había dado una estrategia llamativa, curiosa, una estrategia extraordinaria para llevarlos a su primer encuentro contra sus enemigos. Este Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en varias ocasiones había prometido a su pueblo la victoria, como también lo habíamos leído en el versículo 2 de este mismo capítulo, cuando dice ahí, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ese tipo de promesas ya el Señor lo había hecho antes. Ahora Dios nuevamente demostraría la grandeza de su poder y la fidelidad a su palabra. Esta generación que había entrado a la tierra de Canaán vería nuevamente en acción al Dios que cumple sus promesas. Hoy he titulado esta exposición de esta forma: el inicio de la conquista. El inicio de la conquista. Hermanos, a partir de ahora vamos a ver varias o muchas batallas que este pueblo iba a librar para poseer la tierra prometida. Jericó solamente era el inicio de todo esto. Ellos debían poseer toda la tierra de Canaán y vamos a ir viendo detalle tras detalle, batalla tras batalla. Pero en esta mañana vamos a considerar tres cosas que Dios va a hacer en este inicio de la conquista. Tres cosas que Dios quiso que su pueblo ejercitara en este proceso. En estos 10 versículos vamos a estar viendo las cosas que Dios hizo que su pueblo ejercitara en este proceso de inicio de la conquista. Y esas tres cosas son la paciencia, la fe y la lealtad. Como dije, Dios ya había prometido la victoria y les dio una estrategia totalmente opuesta a la lógica humana. Pero si ellos querían conquistar y obtener victoria en esta guerra, debían seguir, hermanos, sus instrucciones y a pasar primero por la escuela de la paciencia. Ese es el primer punto que vamos a ver. Este pueblo debía prepararse, debía escuchar la instrucción de Dios y eso los iba a hacer pasar por la escuela de la paciencia. Entonces el primer punto es la paciencia y luego empezamos a leer nuevamente y lo vamos a leer desde el versículo 10 para poder entrar nuevamente en contexto. 6, 10 y 11 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad
y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Hermanos, nuestra lógica no nos permite ver esta situación como algo muy común, porque lo lógico es que si este pueblo iba a ir a conquistar la tierra prometida, es que estos se estén preparando con alguna estrategia militar. Pero como vemos en el relato, esto no sucede, esto no es el caso. Josué dice que según las indicaciones de Dios, este pueblo debía marchar alrededor de Jericó en silencio. O sea, no podían decir ni una sola palabra. ¿Cuántos días? 7. ¿7? ¿Noa 7? Muy bien. Está atento Noa, muy bien. 7 días. 7 días debían permanecer en silencio, obedecer pacientemente durante una semana. El Señor, hermanos, quiere enseñarles a confiar en sus promesas, en sus instrucciones. Iban a tener victoria, pero en los tiempos establecidos por Dios. Y si Él dijo que deberían ser 7 días, eso quiere decir que tienen que ser 7 días. Ni uno menos por querer estar apurados, ni uno más por simplemente retrasarse o ser perezosos. 7 días, ni uno más ni uno menos, porque esas fueron las instrucciones de Dios. Y vemos que ahí el primer día de los 7 se había cumplido, y dice ahí, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. La primera marcha, rodeando la ciudad en silencio, seguramente tuvo algún tipo de inquietud, tanto los del pueblo que estaban fuera de la muralla como aquellos que estaban por dentro. Yo me preguntaba, ¿qué pudo haber pasado por la mente de ellos, de Josué y de los israelitas, mientras daban esta primera vuelta? Yo no sé, pero yo normalmente cuando vengo estudiando, más allá de ver comentarios, uso la imaginación, me pregunto, en silencio, dando vueltas, a ver, intenten estar en silencio solamente 1 hora. Y por su cabeza va a pasar muchas cosas. Ahora, intenten dar todo el día vueltas, vayan a caminar un día entero por la playa, vayan y vuelvan, y van a ver si su cabeza está en cero. Pasan muchas cosas. Y entonces eso me hacía preguntar a mí, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hubiese pasado en ese momento por la cabeza de estos israelitas mientras daban esta primera vuelta? Por ahí, alguno pudo haberse preguntado, ¿esto realmente funcionará? ¿Por qué prolongar durante varios días la conquista? ¿Por qué guardar silencio? O incluso del otro lado de la muralla. Imagínense qué pensaría el rey y los habitantes de esta ciudad que estaba cerrada. Porque ellos, ¿por qué la cerraron? Porque esperaban una batalla. Ellos estaban preparados, ellos estaban todos atrincherados, preparados para el combate. Pero resulta que este pueblo empieza a dar vueltas y lo único que escuchaban era el sonido del cuerno de carnero. ¿Qué pensaría incluso este pueblo que estaba temeroso y resulta que ahora solamente los ve dando vueltas Jericó? Pero son incógnitas que la Biblia no nos dice. Podemos nosotros imaginar, pero la Biblia no afirma nada de eso. Pero él sigue diciendo en el versículo 12, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento.
Y de esta manera hicieron durante 6 días. Y nuevamente, si el primer día pudo haber pasado cosas en su cabeza, el sexto día sería peor. Pero cuando trataba de entender, hermanos, si ustedes leen esto y tratan de entender en silencio 6 días, cómo pudo haber pasado eso, y en ese tratar de entender, o que nosotros podamos ver de cómo puede encajar esto en nuestra comprensión, creo que es ahí cuando nosotros nos podemos preguntar tratando de que esto encaje, pero posiblemente esas preguntas se den porque nosotros somos impacientes. Porque posiblemente nosotros no podríamos aguardar ni siquiera un día en silencio. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cómo puede haber aguantado 6 días, hasta ahora 6 días en silencio? Eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque nosotros no lo haríamos. Y eso me hacía pensar que cuando por primera vez leía la Biblia, es una anécdota nada más, no debemos contar nuestras historias, pero quiero ver la esencia de nosotros. Cuando yo leí por primera vez la Biblia, el Señor me llamó la atención con el pasaje de Abraham, que Abraham va a sacrificar a su hijo. Y obviamente yo dije, ni loco lo haría yo, pero él lo hizo. Yo no lo hacía ni loco, porque evidentemente en ese momento yo no tenía temor de Dios, y Abraham sí. En este proceso, yo digo, ni loco aguantaría 6 días en silencio, ni loco haría que mi cabeza no vuelen pájaros y empiece a pensar, o sea, ¿por qué tengo que guardar silencio, hermano? Anteriormente este pueblo habló reportando lo que sucedía del otro lado, ¿y qué pasó? Desanimó a mucho pueblo. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces mejor les era guardar silencio. Pero por eso les decía que aguantar tantos días en silencio, eso no tiene lógica en nosotros. Porque nosotros es que estamos acostumbrados a que todas las cosas se hagan a nuestra manera y no podríamos nosotros estar en esa posición. Nosotros necesitamos una explicación lógica y rápida. Pero la realidad es que la Biblia deja bien claro que nadie del pueblo, escuchen esto, objetó. Nadie. Nadie, no se escucha ahí en el relato, no es que Dios lo esconda, porque hubiese escondido lo que pasó años antes de este suceso, Él no lo escondió. Pero acá no dice, aunque nosotros nos preguntemos, no, para mí que en la cabeza de ellos estaba pasando, no sé, temores, pasaba muchas cosas. Sí, esa es nuestra imaginación, nuestra lógica. Pero la Biblia no nos dice que ellos objetaron las órdenes de Josué o que Josué puso en duda las instrucciones del Señor. No vemos que nadie expresa un desacuerdo, no lo hacen. Para nosotros puede parecernos algo extraño, hermanos, porque ya el hecho de haber analizado la semana pasada la estrategia que Dios le estaba dando al pueblo para ir a vencer a un ejército poderoso, ya esa estrategia de por sí nos parecía extraño a nosotros. Y si eso ya nos parecía extraño, ahora, que nadie diga nada. Pero eso no pasó. Al parecer Josué y el pueblo, hermanos, habían aprendido a depender y a confiar en la palabra de Dios. Y cada día, no solamente un día, sino cada día de los 7 días caminaron esperando pacientemente en que Dios les dé la victoria. Hermanos, este pueblo creyó, y como creyó las instrucciones de su Dios, pacientemente ellos tuvieron que esperar, siguiendo esas instrucciones. Aunque a nuestro parecer nos parece extraño, pero a ellos
Ellos estaban siendo ejercitados en la paciencia. Si Dios dice 7 días, hagámoslo 7 días. Y si el Señor dice en silencio, hagámoslo en silencio. Él sabe, el que nos condujo 40 años en el desierto, el que no nos hizo faltar ni siquiera calzado ni alimento, nos está dando instrucción, Él sabe lo que hace, entonces mejor silencio. Silencio, si son 7 días, que sean 7 días, porque el Señor así lo ha dicho. Entonces no intentemos meter con lógicas lo que la palabra de Dios no afirma. No hubo objeción, no hubo contradicción, simplemente caminaron obedeciendo pacientemente a la voz del Señor. Un hermano dice al respecto, quizá esta obediencia estricta a las instrucciones de Dios suene hoy un poco incómoda. Pero lo cierto es que escasea sensibilidad y decisión para atender la voz de Dios cuando éste habla en su palabra clara y llanamente acerca de sus propósitos con su pueblo. Hoy nos parece extraño. Hoy, dice ahí, nos parece hasta incómodo, pero esto es producto de que hoy hay mucha insensibilidad, mucha falta de predisposición a obedecer, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso yo les decía hace años, iba a decir, hace meses atrás, ¿cuánto dura la predicación de hoy para ustedes? Porque puede pasar que el día miércoles, cuando tengan que compartir con las hermanas, o el día jueves, digan, ¿sabes qué? No me acuerdo lo que dijo el pastor. No, es que no le presté atención. Y entonces, obviamente, nos parece esto extraño. Porque Josué tuvo que prestar atención y no se olvidó. Y para no olvidarse, inmediatamente se puso en acción. El pueblo escuchó las instrucciones dadas por Dios a través de Josué. ¿Qué hizo el pueblo? Para no olvidarse, inmediatamente obedeció lo que Josué le había dicho. Y es eso que también de nosotros debemos ejercitar. El hermano de alguna manera está viendo una realidad en nuestros días de una falta de sensibilidad a la voz de Dios. Y mucho peor sería que algunos de ustedes esté escuchando la predicación y piense que esto no es la voz de Dios. Ahí ya es peor, porque ni le voy a prestar atención, ni me voy a disponer a escuchar. ¿Por qué? Porque para mí es el pastor y no es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Si ya arranco de ahí, obviamente no voy a tener predisposición para escuchar a Dios hablar. Obviamente, ¿yo soy Dios? No. Ustedes tienen que escudriñar en sus casas y ver si lo que dice y lo que estoy enseñando es conforme a la Escritura. Y si lo es, tienen que llegar a la conclusión de que Dios habló. Y por ende, debo disponerme, no olvidar. Hermanos, cantamos hace un rato, que tu palabra se arraigue en nuestras vidas. Oramos de que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Solamente cuando el Espíritu Santo activa en nuestro ser su palabra, vamos a ver frutos que den gloria a su nombre. Pero si solamente estamos escuchando y el enemigo viene y quita la palabra de nuestra mente, si solamente escuchamos y salimos de acá y las preocupaciones de la vida, el dinero, los afanes ahogan la palabra, ¿qué estamos esperando? ¿Qué resultados vamos a esperar ante esa situación? Los resultados están a la vista si el pueblo reacciona a lo que el Señor nos enseña. Pregunta, hermanos. Hoy, el hermano, cuando empezaba la reunión, nos hablaba acerca del poderío, de la fidelidad, de lo que Dios había hecho en el pasado y que el Señor lo sigue haciendo. Pregunta, y yo creo que todos van a decir que esto es así. ¿Dios cambia? No los veo tan seguros. Niños, porque los grandes están dormidos. ¿Dios cambia?
Muy bien, los niños están más despiertos. Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Bien. Entonces, lo que estamos aprendiendo tiene que afectar nuestro hoy. Lo que estamos viendo en este relato histórico de un pueblo que siguió las instrucciones de un Dios todopoderoso que cumple sus promesas, debe afectar nuestro hoy, nuestro cotidiano vivir. Porque si Dios no cambia, entonces su palabra tampoco no cambia. Y por tanto sus métodos tampoco cambian. Si Él dijo es de esta forma, tiene que ser de esa forma. Nosotros no podemos, como decía el domingo pasado, redireccionar la religión cristiana, o tampoco podemos reinventar la familia. No podemos reinventar nada para la vida del cristiano. Debemos seguir las instrucciones de Dios, porque si antes Dios decía es así, tiene que seguir según las instrucciones de Dios. Y hermanos, si el pueblo para experimentar la victoria debía ejercitarse en la paciencia, también nosotros vamos a ejercitarnos en la paciencia. Dios nos va a poner en circunstancias no iguales, porque no vamos a estar ante una muralla, pero Dios nos va a poner en distintas circunstancias para que nosotros podamos ejercitar la paciencia y que podamos esperar en Dios pacientemente a que Él cumpla sus promesas. Y entendemos, hermanos, por la palabra que la paciencia no surge de nosotros, no surge de vos, hermanos, sino que viene de Dios. Es parte del fruto del Espíritu. Lean después en sus casas Gálatas 5 del 22 al 25 y vamos a ver qué produce el fruto del Espíritu, y entre eso está la paciencia. Entonces, cuando la persona, el pecador, cree en Señor Jesucristo y se arrepiente, en ese momento está recibiendo los frutos del Espíritu, pero ¿eso significa que ya está, que yo no tengo que hacer nada? No, tenemos que ejercitarnos, crecer en la paciencia. Hermanos, para los cristianos la paciencia es una de las virtudes más valiosas. Hermano, hermana, la paciencia revela tu fe en los planes de Dios, revela tu confianza en la omnipotencia y en el amor de Dios. La paciencia ejercitada va a revelar cuánto confiamos en este Dios al que decimos nosotros creer. La paciencia, como hemos visto, es la perseverancia hacia una meta o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Ellos dieron 7 días vuelta expectantes a que Dios cumpliera con su promesa. Nosotros en el cristianismo estamos todos los días, hermanos, levantándonos, confiando en que Dios un día va a cumplir sus promesas. Debemos estar expectantes, velando, esperando de que un día el Señor cumpla sus promesas, y esa promesa donde todo será derribado y la victoria será evidente a nuestros ojos es la venida de nuestro gran Salvador. Y entonces debemos estar viviendo expectantes mientras eso suceda. Y otra pregunta, hermanos, ¿hay algo imposible para nuestro Dios? Son como preguntas retóricas. ¿Hay algo imposible para Dios? Lógicamente nosotros podemos decir no, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Entonces, hermanos, esperemos pacientemente. Dios va a cumplir sus promesas. Lo que esté pasando en tu vida, lo que esté pasando en tu familia, lo que esté pasando en tu trabajo, las cosas adversas a tu parecer, las cosas que por ahí no puedes explicar por qué está pasando esto a tu alrededor, eso no va a definir nada de tu futuro. Lo que esté sucediendo a tu alrededor no es la última palabra. El que tiene la última palabra de tu vida es Dios.
Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, hermanos, si entendemos esto que está pasando acá, y el Señor dijo, caminen. Eso significa, hermanos, no corras, no desesperes, pero tampoco te quedes. Tampoco te quedes ahí, diciendo, bueno, en algún momento pasará y me quedo relajado. No, no te quedes, debes marchar confiando en Dios. Una victoria te espera, todos los días una victoria te espera, pero debes caminar, debes marchar en los tiempos de Dios. Hermanos, el Señor no llega tarde, nunca llega tarde. Él siempre va a llegar a tiempo, aunque a vos te parezca que Él se está retrasando, Él no llega tarde. Él está haciendo que vos ejercites la paciencia y esperes en sus promesas. Y así vos puedas crecer en confianza en tu Dios, porque los tiempos del Señor son perfectos. Entonces, hermanos, cada vez que sean puestos a prueba y su paciencia tenga que ser ejercitada, aguanten, caminen, pero en silencio, esperando en Dios, porque Dios sabe qué va a pasar después, porque eso los va a ayudar a crecer y a madurar. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, esto ya es en el Nuevo Testamento hablándole a los cristianos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, no ignorando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la paciencia los va a llevar a madurar, hermanos. Entonces, ayer hablábamos en el estudio. ¿A quién le gustan las dificultades? Levantaron la mano, a nadie. Pero ¿qué pasa cuando encontramos dificultades? Huimos. No, dice acá, enfréntenlo pacientemente confiando en el Señor. Enfrentemos pacientemente las diversas pruebas que nos vienen, porque eso nos va a llevar a confiar y a depender en el poder y en la sabiduría de Dios. No lo tienen que hacer a su manera, lo tienen que hacer a la manera de Dios. Bien, en el inicio de la conquista estamos. Dios no solo quiere que su pueblo ejercite la paciencia, sino vamos a nuestro segundo punto, que Dios quiere que su pueblo se ejercite en la fe. Segundo punto es la fe. Leamos versículos 15 al 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Hermano, Josué y el pueblo, después de haber esperado pacientemente y marchar expectantes en silencio por 7 días, ahora el desafío que este pueblo debía enfrentar era confiar en la promesa de Dios. Dios ya le había dicho, yo les daré la victoria, yo he entregado a este rey y a sus hombres de guerra en tus manos, le dijo. Entonces ellos debían confiar. Ahora, en este séptimo día, ahora cuando Josué dijo, griten, algo debía suceder. Hermanos, militarmente podríamos decir, el día D había llegado. Era el momento. Ese día debía empezar, en ese día estaba por empezar la conquista. En ese día
el pueblo debía atacar Jericó. Y por tal motivo, hermanos, vemos que ellos están de alguna manera expectantes y empiezan, dice ahí, empiezan aún más temprano que los días anteriores, porque ahora ¿qué debían hacer? Debían dar vueltas 7 veces, ya no una vez, sino 7 veces. Y dice ahí que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Eso significa que ellos se levantaron a la madrugada. Los anteriores versículos, si ustedes leen, dice se despertaron de mañana. En este caso dice se despertaron de madrugada, o sea, al amanecer. Y ese día dieron 7 vueltas. Ahora debían tener fe en la palabra de Dios, que les dijo primero que dieran vueltas y luego les dijo que tocaran no era la trompeta, que tocaran el cuerno de carnero. Trompeta toca Julián. Ellos debían tocar las bocinas de cuerno de carnero. Hermanos, aunque para el resto, a los rivales, eso les sea algo insignificante, algo vacío, algo que simplemente estaba llenando de ruido, de sonido el exterior de Jericó, el pueblo, hermanos, el pueblo debía creer que esos instrumentos que Dios había escogido para que hagan sonar, anunciaban el poder de Dios. Por tanto, la victoria estaba cerca. La conquista iba a empezar, pero también el juicio de Dios para estas naciones iban a comenzar. Victoria y juicio. Todo eso ahora, en el día de. Pero también debían tener fe en que si gritaban, ¿qué iba a pasar? Si yo viajara en Superlibro a ese lugar, así como estoy hoy, yo no sé si hubiese gritado. Hoy, para que veamos qué tan nosotros débiles somos en nuestra fe. Qué tan hombres o mujeres de poca fe somos. Ellos debían ejercitar su fe, eso es creer. O sea, creer, fe, es tener certeza de ¿qué? No se ve. ¿Ellos veían los muros caídos? No. Pero ellos debían esperar eso. Hermanos, ellos debían tener fe en que si gritaban, la muralla caería. Y ahora estaba poniéndose a prueba su fe porque Josué, dice ahí, dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La prueba de fe estaba llegando a su fin. El pueblo debía gritar con fe antes de que los muros se derriben. Los muros se iban a derribar solo si el pueblo gritaba. ¿Porque el pueblo tiene poder? No, porque Dios había establecido esa forma. Entonces, debían gritar. Un hermano dice al respecto, la fe nos introduce a una esfera de victoria al dar por realizado lo que aún no tuvo lugar, por confiar plenamente en Dios. Es creer, hermanos, es creer en sus promesas. Es creer en que Dios tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ayer hablábamos, las personas no pueden cambiar, pero creemos en un Dios todopoderoso que hace posible lo imposible. Ese es nuestro Dios, hermanos.
esto que está sucediendo no tiene lógica, pero Dios va más allá del pensamiento y la imaginación de los hombres para mostrar su grandeza, su poderío, su fidelidad y su amor por su pueblo. Y entonces, esto también, esta prueba de estos hermanos o de este pueblo que está pasando en el pasado debe afectar nuestro presente. Porque Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. Y si Dios quería ejercitar a este pueblo para que dependieran, para que confiaran en las instrucciones de su voz y confiaran en sus promesas y así ejercitaran la fe en Dios, así también cada uno de nosotros va a ser puesto a prueba. Tu fe, hermano, tu fe, hermana, tiene que ser probada. Y muchas veces va a ser probada a fuego. La fe de los creyentes es probado todos los días, desde que te levantás, hermano. Desde que te levantás, tu fe está siendo probada. A ver si acudís primero al Señor. A ver si encomendás tu día a Dios. A ver si salís corriendo confiando en tu trabajo, en tu salud o confiando en Dios, que es el proveedor de todas las cosas. Tu fe todos los días es puesto a prueba para con tus esposos y tu esposa. A ver si realmente crees que es tu ayuda idónea. O a ver si realmente vas a sujetarte como aquel que Dios puso como cabeza en tu hogar. ¿Le vas a creer? Tu fe es puesta a prueba. Tu fe, la fe de los padres es puesta a prueba para con sus hijos. Ustedes no ven lo que la palabra de Dios puede hacer en ellos. No hay garantía de que si ustedes les enseñan, ustedes vayan a salvarlos. No hay garantía en eso. Pero ustedes tienen que creer que la Biblia dice: instruye a tu hijo desde niño y aun cuando llega grande, aunque vos no los veas, cree, seguirán tus enseñanzas. Es creer. Jóvenes, su fe es puesta a prueba todos los días. Porque el mundo les está ofreciendo cosas fáciles, cosas rápidas. El mundo les está ofreciendo cosas pecaminosas. Pero la fe en su Dios tiene que opacar ese ofrecimiento pasajero, vano y pecaminoso. ¿Le van a creer a Dios en que dice, ¿en qué limpiará el joven su camino? En guardar su palabra. ¿Quieren enderezar sus caminos, jóvenes? Obedezcan la palabra de Dios. Sigan sus instrucciones. Se dan cuenta, hermanos, que todos los días nosotros estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada, pero debemos aprender a confiar y a depender en las promesas de nuestro Dios, porque a través de esa obediencia, a través de confiar, viene la bendición, viene la victoria, como lo estamos viendo en este relato. También hay formas en las cuales nosotros debemos ejercitarnos en la fe. ¿Cómo podríamos nosotros? Ejercítate para la piedad, ejercítate. ¿Cómo podemos nosotros ejercitarnos en la fe? Nos ejercitamos cuando leemos y meditamos en las Escrituras. Nos ejercitamos cuando creemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca que sale de la boca de Dios. Nos ejercitamos al creer que el orar es comunicarnos con Dios. Nos ejercitamos cuando servimos al Señor sirviendo en la iglesia. Nos ejercitamos cuando obedecemos los mandatos de Dios de los unos a los otros y los 10 mandamientos. Nos ejercitamos cuando confiamos que su palabra tiene razón y la seguimos. Cuando hacemos uso de los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Y cuando las usamos somos renovados por medio de ellos. Y ahí es porque estamos creyendo que Dios
nos da estos medios de gracia, no para que tengan un día, sino para que tengan los 7 días. ¿Cuántos días caminaron? 7 días. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿Cuántos días necesitamos la presencia de nuestro Dios y sus promesas? Los 7 días. Entonces los 7 días debemos confiar en nuestro Dios y ejercitarnos para la fe. Y escuchen lo que dice un hermano al respecto. La fe había actuado en aquella ocasión aceptando la promesa de Dios y haciéndola efectiva en el momento oportuno. Esa fue el arma poderosa que el pueblo de Dios utilizó entonces. Así, dice él, así testifica el Espíritu por medio del escritor de los Hebreos. ¿Por qué cayó las murallas? Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Porque le creyeron a Dios y gritaron después de haber caminado, entonces las murallas cayeron por la fe. Bien, ya vimos que el pueblo se ejercitó en la paciencia, en la fe, y por último veamos cómo es que Dios hace que este pueblo se ejercite en la lealtad. Tercer punto, la lealtad. Esta palabra es definida como un compromiso inquebrantable e inflexible. O sea, que bíblicamente significa que este pueblo se estaba comprometiendo a ser fiel, debían ser devotos a Dios y dedicados a obedecer al Señor fielmente. Hermanos, Josué y el pueblo debían ser leales, debían ser fieles en obedecer lo establecido por Dios. Dios da la instrucción y como Moisés debían haber hecho tal cual el Señor les había dicho. Y vemos incluso en el Antiguo Testamento que cuando alguien presenta fuego extraño, algo que Dios no pidió, pasan cosas. En este caso, estos en ese momento debían ser leales. ¿Leales a qué? Dios les dio una instrucción, entonces con fidelidad, con lealtad debían seguir cada una de esas instrucciones, pero también debían atender a la advertencia. Leamos versículos 17 al 19. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda palabra, toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. O sea, que no es que solamente les da instrucciones para la batalla, sino que les advierte de ciertos peligros que ellos podrían ser tentados. Y la palabra anatema, en el original tiene la idea de como que encerrar en una red, o sea, por lo general es un objeto que está encerrado o condenado. En otras palabras, esta ciudad era maldita y estaba destinada al exterminio. Y él dice, no toquen nada de este lugar. Obviamente iban a destruir todo y solamente Rahab la ramera viviría. ¿Por qué? Porque obviamente una creyente que ha sido salvada por gracia mediante la fe no puede sufrir el castigo al igual que los incrédulos
pero obviamente eso lo voy a desarrollar la semana que viene, así que eso lo dejamos así medio liberado. Y leemos que entonces, después del mandato de gritad, ese mandato está acompañado de una importante advertencia. Y esa advertencia que Josué le está diciendo al pueblo es: guardaos del anatema. En otras palabras, está diciendo que presten mucha atención a la advertencia para no caer en la tentación de quedarse con algo que Dios ha destinado a la destrucción o de tocar aquello que ha sido reservado para Él. Tengan mucho cuidado, estén atentos. ¿Por qué? Porque si ellos tocaban algo que estaba destinado a la destrucción, eso sería un acto de rebelión que acompañada de desobediencia. En el segundo caso sería algo igual, pero acompañado de robo. ¿Por qué? Porque ellos iban a quedarse con algo que le pertenecía a Dios. O sea que si algo se quedaba, no le estaban robando a un hombre, le estaban robando a Dios mismo. Y las consecuencias de no permanecer leales o fieles a estas instrucciones y advertencias es que todo el campamento de Israel sería afectado. Hermanos, con la instrucción final de Josué, la nación entera estaba siendo puesta a prueba en el aspecto de su lealtad hacia Dios. Como hemos visto, este pueblo había sido ejercitado en estas tres virtudes, esperando durante una semana que Dios les diera la victoria. ¿Serán leales? ¿Lo lograrán? Eso lo veremos más adelante. Vamos a ver si esta lealtad es puesta en práctica y de una forma fiel. Ellos van a esta batalla y cumplen con todas las instrucciones de nuestro Dios. Pero lo que hoy sí veremos, y para concluir, es que Dios cumplió sus promesas. Como dije, ¿hay algo imposible para Dios? No. Y entonces sucedió lo que debía suceder. Versículo 20 al 21 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hermanos, el momento de gritar, o literalmente alzar el grito de guerra, había llegado. Era el momento de iniciar la conquista de esta primera ciudad de Canaán. Y dice que gritaron con gran vocerío, y el muro se derrumbó. ¿Qué pasó ahí? Se produjo un milagro poderoso. Aquella muralla que aparentemente ofrecía un refugio seguro a los de Jericó, delante de ellos se desplomó. Y cuando leía algunos comentarios trataban de que esto suene lógico, que algo pasó ahí. Seguramente hubo un temblor, lo cual produjo que se cayeran los muros, la tierra cedió por algún movimiento, sí. Hermanos, esto que está sucediendo es lo que Dios solamente puede hacer. Es una obra milagrosa, es una obra sobrenatural que no lo acepta la mente carnal, sino aquellos que entienden que Dios tiene poder para hacer esto y muchas cosas más.
Dios estaba haciendo un milagro, hermanos. Y no hay explicación posible a este hecho. Pero esto debe ayudarnos a confiar en que nada ni nadie impedirá los propósitos soberanos de nuestro Dios. Nada, ni una muralla que la levanten lo más alto posible y con todas las paredes. Nada podrá impedir los propósitos soberanos de nuestro Dios. La promesa de Dios en el pasado había comenzado a cumplirse. Esta es la primera victoria en aquella tierra. Tenían que continuar más, por eso es que este es el inicio de la conquista. Esta es la primera victoria que Dios le da a su pueblo y con esta victoria está cumpliendo nuevamente sus promesas. El Dios que cumple sus promesas está haciendo efectiva aquella promesa que había hecho en el pasado. En Deuteronomio capítulo 9 dice, oye, a partir del versículo 1 dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Después sigan leyendo si quieren en sus casas, y no es por algo que ellos habían hecho, sino porque Dios también debía juzgar a este pueblo. El colmo de este pueblo había llegado, ya había llegado al colmo y el juicio de Dios estaba llegando. No es por ustedes, no es porque ustedes hayan hecho algo bueno, sino porque Dios debía cumplir sus promesas hechas, pero también debía juzgar a estas naciones. Ese pueblo fue destruido y Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y esta parte de la historia debería servirnos para reflexionar. Hermanos, visitas, niños y jóvenes, reflexionemos en esto que está sucediendo. Porque aquellos que están sin Cristo en esta mañana, debes considerar, amigo, amiga, si estás sin Cristo, debes considerar las consecuencias de tu pecado. Debes considerarlo, porque este pueblo fue derrotado, cayó ante el poderío de Dios, porque era un pueblo pecador. Y era un pueblo que no quería arrepentirse, pero dentro de este pueblo había una mujer que se había entregado a Dios, se había rendido a Dios, y esa mujer no iba a ser destruida. Entonces, eso quiere decir, amigo, amiga, niño grande, debes arrepentirte de tu pecado, debes rendirte a Dios, porque Dios va a venir con juicio y va a venir para unos como un salvador, pero para otros como fuego consumidor. El fuego de Dios viene y la eternidad en el infierno está lista. Entonces debes huir de la ira venidera. ¿Y cómo huyes de la ira venidera? Uniéndote a Cristo en arrepentimiento y fe. Debes creer en Cristo. Este mensaje que Dios nos da a través de este relato del juicio de esta ciudad y de los habitantes de este lugar es el mismo juicio que Dios va a traer, y Él juzgará a todos, dice, con justicia. Entonces tus pecados te están llevando a un juicio delante de Dios. Necesitas un abogado, y ese abogado ya está disponible. Es Jesucristo. Jesús puede llevarte no solamente a la victoria, sino a una eternidad en su presencia. Debes creer en Él. Debes creer en Él y arrepentirte de tus pecados. Hermanos,
nosotros tenemos todos los días oportunidades para ser leales a nuestro Dios. Debemos practicar la lealtad, porque cuando estemos en la presencia de Dios no van a escuchar cuánto te esforzaste por hacer las cosas bien. ¿Cuántas buenas intenciones tuviste para conmigo? Hermanos, debemos esforzarnos, porque lo único que escucharemos será: bien, buen siervo fiel, leal. Hermanos, debemos practicar nuestra lealtad a nuestro Dios. Nadie que ha sido tomado como soldado va a enredarse en los negocios de esta vida con el fin, con el propósito de ¿qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hermanos, debemos entender que esta instrucción nos debe llevar a una lealtad más comprometida para con nuestro Dios. Todos los días debemos practicar la fidelidad a nuestro Dios. Hermanos, para nosotros este mensaje tiene también esperanza, promesas de nuestro Dios, pues la historia dice que aquellos que fueron fieles a nuestro Dios, aquellos que fueron leales, consiguieron la victoria por haberle creído a nuestro Dios. Creamos a nuestro Dios, hermanos. Un hermano dice: el juicio de Dios se manifestará como nunca antes en la historia de la humanidad. El Señor intervendrá personalmente destruyendo el poder de todos sus enemigos. Será entonces, dice ahí, será entonces cuando la voz jubilosa de los suyos se levantará en un grito de triunfo que proclamen: nuestro Dios reina. Apocalipsis 9:6. Llegará ese día donde los impíos, donde los pecadores serán juzgados, pero también ese día llegará donde nosotros diremos esto: nuestro Señor reina, nuestro Dios reina. Iglesia cristiana de la gracia, animémonos, unámonos con las palabras del salmista para que nosotros traigamos a memoria el poderío y las obras de nuestro Dios, y así proclamemos a nuestro Dios a este mundo en el que vivimos, y animándonos nosotros a confiar en nuestro Dios. El salmista en el Salmo 77, versículo 11 al 14, dice esto: y oro para que esto sea tu oración, no te puedas unir a Él después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado esta mañana. Dice el salmista: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Hermanos, meditemos en sus hechos antiguos. Cuando estén en aflicción, cuando estén en dudas, mediten. El Señor cumplió sus promesas y lo hará también con nosotros. Animémonos con estas palabras, porque Dios cumple sus promesas.